La entrevista, el telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Luis Manuel Piantini, economista de larga data, de gran experiencia, diplomático y fue, entre otras posiciones, fue vicegobernador del Banco Central. Estuvo recientemente, pero nos quedaron varios temas de interés, porque básicamente en aquella entrevista nos concentramos en Trump, pero ya Trump... Pero todavía sigue Trump. Cada día dando sorpresas. Tenemos Trump por 4 años, Trump. Bienvenido, Luis Manuel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti, Ramón. Y buenos días, pueblo dominicano. Que Dios me lo bendiga. Y le voy a pedir algo. Recen por el Santo Padre para que se recupere de su dolencia. Ha sido un gran ser humano. Sí. Le ha dado mucha espiritualidad y humanidad a la iglesia católica. Y bueno, ha sido un hombre muy luchador toda su vida. Y que si Dios no lo quiere dejar un poco más de tiempo, ¿no? Que nos dé esa probabilidad de tenerlo, para que haya una compensación ahora en el mundo. Sí, en un mundo con una ausencia de liderazgo. un mundo que tú dices es complicado, pero tú lo ves por otra parte y tú dices, bueno, pero hay cierta luz. Porque tú ves lo que nosotros estábamos comentando sobre la actitud de Trump con relación a su posición en términos del comercio exterior, ¿no? Y a lo que está haciendo en los Estados Unidos. Un trabajo de limpieza que debería haber aquí. Pero como los partidos estos son parte del mismo sistema, nunca lo hacen. Por más reformas que se propongan y por más que digan que no va a haber aumento, como dijeron que no iba a haber aumento de nómina en agosto del año pasado, ve a ver los aumentos de nómina que han habido, ¿entiendes? Entonces no te lleves de lo que dicen los políticos. Pero este es un político que vino en contra de él, porque a él dice que le robaron sus elecciones, entonces es que viene con más empuje y viene con una limpieza que podría ser peligrosa, pero también una limpieza donde se pueden descubrir muchas cosas, ¿verdad? Pero algo interesante también de Trump es que no es un político típico, ¿no? Y mientras los demócratas siempre fueron, desgraciadamente, presidente durante sus presidencias, el gobierno norteamericano fue más agresivo en el exterior, en términos de hacer más, de intervenir más en los países, trayendo la democracia, todo su sistema político, ¿no? Lo que los chinos dicen, no, pues tú tienes tu sistema, pues yo tengo el mío también. Lo que han tratado de hacer los chinos a través de estos encuentros que se están dando en Grecia, de grupos de países con culturas diferentes, costumbres y civilizaciones diferentes, de hace un tiempo. Los chinos inventaron eso con los griegos y se están dando ese tipo de conferencias en que cada cual se va identificando que este es mi grupo y este es mi permanencia. O sea, aquí no hay transferencia de cultura de una civilización, de una cultura a otra, ¿no? Sino que esto es un crecimiento en términos de la cultura cuando tú vas modernizándote, de la misma cultura propia. Pero si esa es mi cultura hace 1000 años, déjame mi cultura hace 1000 años y no venga a imponer. Todos los gobiernos demócratas siempre han tratado de imponer. Fíjate lo que está pasando ahora. Los Estados Unidos, que fue una sorpresa para todo el mundo, y uno dice, ¿y a dónde que vamos a parar? Se está alineando con Rusia y posiblemente con los chinos, porque Trump no simpatiza mucho por los chinos, pero posiblemente los lleve a eso también. Y ahora están hablando de un desarme a nivel mundial, ¿verdad? Reducir la cantidad de recursos que se están destinando para las armas para dedicarlo a la producción. Eso es algo que tú no lo pensabas, inaudito, con ese pleito que había o que existe entre Rusia y Ucrania, y ese choque que en los últimos años ha habido entre China y los Estados Unidos. Entonces tú dices, bueno, pero es una luz que se está abriendo también, donde estas potencias que son enemigas y que van a ser adversarias, porque son competidores a nivel de espacio, a nivel de economía,
a nivel mundial, las tres, ¿no? Rusia más pequeña, muchísimo más pequeña, pero con armas nucleares. Entonces, este hombre está tratando de crear ese tipo de equilibrio, de darle un espacio de paz en el mundo para reducir el ímpetu de la guerra, ¿no? Tú dices, bueno, pero ¿y este hombre que uno pensaba que venía con una visión diferente, puede abrir un espacio en el mundo? Vamos a ver. Todos los días hay una sorpresa, ¿no? ¿Verdad? Pero se está viendo que ahí se publicó la cantidad de inversiones de empresas que van a invertir en los Estados Unidos, muchísimos miles de millones de dólares, ¿no? Ahora a Ucrania le está pidiendo que le restituya lo que él gastó. Mira eso, con tierra rara. Entonces, yo pensaba, cuando oí eso, digo, bueno, ojalá y nosotros no sigamos con la cuestión de la tierra rara, para que no nos cobren lo de la ID, lo de la USA aquí, lo que nos ha dado desde el año 61. Entonces no hable mucho de la tierra rara y espérate que realmente se constituyan en riqueza, porque hemos comenzado a hablar de una cantidad increíble, como si fuera todo eso una riqueza ya palpable y explotable, ¿no? Un yacimiento más grande que el de Chile. Entonces, somos grandilocuentes en eso, ¿no? En creernos ilusiones, ¿eh? Entonces, no quiero que sea un charco largo como el de don Antonio, ¿no? Que lo pusieron a decir disparate, y era para que la empresa americana subiera su precio de acciones en los Estados Unidos, lo vendieron inmediatamente y se acabó el charco largo, ¿eh? Entonces, esto de las tierras raras, es bueno que se haya realmente. Es igual que se creó una empresa estatal. Antes de saber si eso es explotable o no es explotable. Las cosas más extrañas del mundo. Pero como aquí vivimos inventando para crear empleo y meter a políticos, mira, como el gasto aquí, y vamos a caer en la parte nacional. Sí, yo quería caer en la parte del gasto. Es decir, sí, nos estamos endeudando para pagar gastos corrientes. El gobierno minimiza y cuando usa la relación deuda-PIB dice, no, la deuda va disminuyendo. Pero no, la deuda en términos absolutos, en términos nominales, sigue aumentando. Y lo que es peor, que cada vez pagamos más intereses en relación al ingreso tributario. Mira, Ramón, sobre eso iba. Es inaudito que una buena administración empresarial, no voy a decir pública y privada, de las dos, ¿no?, esté produciendo, porque el gobierno produce servicios. Tú estás ahí como gobierno para producir servicios. Entonces tú tienes que ser eficiente en la producción de ese servicio. ¿Qué es lo que tú le das a la población en términos de agua, electricidad, en términos de educación, de salud? Son servicios. Tú eres un productor de servicios. El Estado es un productor de servicios. Igual que una empresa privada, ¿no? Te produce bienes, tomate, aguacate, pero si tú tomas prestado para pagar tus gastos corrientes, el capital se te va a comer, porque lo vas a pagar en intereses, ¿no? Entonces, hace años que aquí no se daba eso, de que aquí se estuviera cogiendo prestado para pagar gastos corrientes. Y el gasto de capital cada vez menor. Pero, por Dios, ahí estaba yo viendo una publicación que hizo el economista Andrés Daguajerio los otros días, en la publicación que él hace los lunes, del nivel de gasto de capital en los gobiernos de Balaguer, 10% del Producto Interno Bruto. Para mí, yo creía, lo máximo que yo había visto era casi 7, pero llegar a un 10 con una presión fiscal de un 14%, porque en los gobiernos de Balaguer la presión fiscal es igual que ahora. En esa época no había presión fiscal, al contrario. Balaguer comenzó con dinero de la AID, pagándole a los empleados públicos porque no habían recursos.
Y después con la economía fue creciendo y durante una época de 5 años creció a más del 10% del Producto Interno Bruto. El periodo de crecimiento más alto que ha tenido el país fue cuando él creó las leyes de incentivos turísticos, las leyes de incentivos de zona franca, que viene desde hace 50 años. O sea, aquí no se ha hecho más reforma en términos de lo que está creciendo ahora con excepción de comunicaciones. Y después tú tienes en términos de minería. Lo mismo que ahora están produciendo, las exportaciones mineras era lo que se producía hace 50 años. Que te estabas hablando de una ley minera que el ministro, Joel Santos, me ha sorprendido, buen funcionario ha resultado Joel. Lo conocí siendo un técnico, pero me ha sorprendido de la capacidad que tiene, ¿no?, en el manejo de las instituciones de Estado. Y estaba viendo sobre la necesidad de crear una ley minera, porque todos han sido por contrato con el Estado. Entonces, siempre ha habido un lío del contrato este es mejor que el otro, que aquí se cogieron unos cuartos, que aquellos cuantos, y que de Leonel y después Danilo, y que pues lo último que se dio con la Barrigol. Entonces, para tú eliminar esa incertidumbre y esos posibles huecos, tú tienes que crear una ley. Pero eso pasa con lo que tú estabas hablando, con la cooperativa. Aquí no nos gusta normatizar. Y es lo que pasó, que yo me recordaba, cuando tú hablaste de lo de las cooperativas, la necesidad de tener una ley, una fiscalización, porque están trabajando con dinero público, ¿no?, de los miembros de esas cooperativas. Lo que pasó con el sector bancario. Aquí, ¿cuántas veces la Junta Monetaria no envió al Poder Ejecutivo el Código Monetario y Financiero, que se estuvo discutiendo desde cuando Toral hasta cuando se mandó cuando Fran Guerrero Prat, en el año 2003, 2002, y Toral 10 años tuvieron en eso, y se mandó varias veces al Poder Ejecutivo, volvió otra vez porque los banqueros se oponían, porque los banqueros estaban en lo que estaban, ¿no? Y entonces reunían a los políticos, reunían a la iglesia en la Ucamaima, y entonces, ¿para qué? Para presionar para que no se le aplicaran la normativa. Pero que quizás si hubiésemos tenido una normativa no se puede usar la quiebra bancaria. Pero, Ramón, eso yo le he escrito varias veces. No solamente eso. Ahí se creó, durante la época de Toral, que fue muy buen gobernador, después se preparó, se hizo economista y cosas, pero era una persona inteligente, captaba las cosas y las ponía en práctica, y fue lo que convenció a Balaguer sobre la reforma que había que hacer. Y se le fajaba a Balaguer y él se le discutía a Balaguer. Hay que reconocerle eso a Luis Toral, ¿verdad? Entonces, en esa época de Luis, que comenzaron las reformas, se creó un grupo integrado por esta muchacha Álvarez, Persia Álvarez, que le decían las Toralex. Sí. Todavía queda Rosana Ruiz, que ahora mismo es la presidenta de Lava, ¿no? ¿Verdad? Pues ese grupo se creó y se fortaleció y se mandó afuera y todo, para que fortaleciera la superintendencia de bancos, hizo comenzar entonces a supervisar los bancos in situ, adentro, porque los bancos, después que yo estuve interviniendo el Banco de Comercio, que tuve casi un año para salvarlo, la única operación de salvamento que ha hecho el Estado Dominicano de un banco, yo manejé eso durante 9 meses por la Junta Monetaria, que fue que me mandó, con la decisión también del gobernador, esa porque es el gobernador actual. Nosotros le veníamos dando seguimiento a eso, muy de cerca, ¿no? Y se tomó la decisión en el momento oportuno. Bueno, pues desde esa época, Persia, inclusive, a mí me quería aplicar la norma a un banco operando normalmente. Yo decía, pero Persia, yo estoy operando un banco intervenido, tú no me puedes aplicar a mí. Y teníamos unos pleitos. Una tipa, si ese equipo se hubiera mantenido, como yo te digo, yo solamente conocía lo que estaba pasando en el banco a través de sus operaciones internas. Yo podía mandar cualquier información al Banco Central, como lo hicieron, lo estuvieron haciendo, trampeando y ocultando información. Y se reunían entonces los Ucamaima con los curas y los políticos a pasarle la mano para que no le pasaran el código.
Bueno, pues eso puede ser que pase con la cooperativa también, que haya un descalabro en la cooperativa por esa falta de normativa, ¿verdad? Y eso es lo que hay que evitar. Pero ¿qué pasa? Que todo es decisión política. Tú mandas como técnico al Palacio, porque es el Palacio que tiene que ir al Poder Legislativo. Y ahí se para, porque ahí llegan todos, ¿verdad? Boroneando o no boroneando, no sé, pero se para. Como se paró el código, y el código llegó demasiado tarde. Esa ley monetaria, por suerte, que era una ley marco, que solamente se aplicaba, y tú lo sabes porque tú fuiste miembro de la Junta Monetaria y aprobaste muchas resoluciones que le daban cuerpo, formalidad a esa ley. Pero mientras esa ley no tuviera ese marco adentro, ¿no? La que le diera esa normativa, eso era una ley marco. Y eso es lo que nos permitió a nosotros en un momento determinado intervenir cuando se intervino en la crisis del 2003, porque si por la ley no lo íbamos a poder hacer y se iba a caer el sistema bancario entero. Pero lo que te digo es, llegando a este punto y retornando a lo que habíamos hablado, que estoy hablando sobre la necesidad de una ley de cooperativa. Antes de que se arme, pues ya se armó una cooperativa que había en Herrera, ¿no? 2.500 millones. Bueno, se desaparecieron, ahí está la gente gritando, ¿verdad? Entonces, las cooperativas, tú tienes confianza en un grupo que es el que está manejando eso. Pero no, somos humanos, hermano. Somos humanos. Estamos llenos de tentaciones. Nacemos en el pecado. Desde chiquito. Entonces, ¿qué pasa? La civilización es que nos ha dado y nos ha creado esa forma de actuar ahora socialmente. Pero nosotros éramos primitivos, con ese instinto que tiene el ser humano hacia las malas cosas también. Y cuando uno compara la regulación a que está sometida y la supervisión que está sometida a la banca, es intensa. Naturalmente. Por eso tuve una banca ganando casi 24% del capital en un año. ¿Quién lo gana aquí eso? Entonces tú dices, no, pero que los intereses están muy altos. No, pero ve acá, que te está dando, mira lo que te está dando, mira qué colchoncito te está dando. Y la gente gritando porque hay un margen muy grande entre la tasa pasiva y la tasa activa. Y ahí está ese colchón, ese chocolate. Ahora, ¿quién lo maneja? Eso es de que por la libre, ¿no? Pero ahora te está metiendo un salario mínimo estatal, obligado. No es el mercado, ahí no es el mercado, ¿verdad? Porque ahí es politiquear, porque para ahí es la politiquear. Pero cuando tú vas a meterle control a los grandes empresarios, ¿no? Ahí no. El 1% se gana el 30% del Producto Interno Bruto de la población. Y el 10% más el 50%. Cuando tú dices que la economía creció un 5%, ¿para quién? Un grupito. ¿Para quién? Hay un 50% que no está recibiendo prácticamente nada. Eso es una distribución para un grupito nada más. Entonces, que la economía crezca. Sí, naturalmente. Está creando muchos empleos informales con bajos niveles salariales. Ahí estaba viendo un estudio que hizo la UAS ahora de la pobreza laboral. Porque hay muchos indicadores ahora en términos de pobreza. Tú no sabes cuándo le aplican uno y cuándo le aplican otro. Dependiendo de tus intereses, tú le aplicas un indicador. La pobreza laboral en base al ingreso laboral. Ahí no se mete remesa, ahí no se mete en subsidios, ahí no se mete esto ni lo otro. Entonces la remesa, el ingreso laboral es el mínimo. Cuando tú pasas de 22,000 pesos, ya tú pasas de la pobreza. Pero por debajo de los 22,000, tú estás en la pobreza, según la pobreza laboral, que no incluye los otros ingresos. Y eso representa más del 50% de la población dominicana, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, aquí el Estado dice que la pobreza bajó a un 19%. Y que la pobreza extrema, Tengo 4. está en un 2 puntos, estaba en 3 y pico. El presidente dijo que la iba a poner en 0. Ahora bajó a 2.7. ¿Verdad? Ahora, según para los indicadores del gobierno, es un 19%.
pero le da subsidio a un 51% de la población. Oh, esto es una sociedad de beneficencia, lo que está creando el Estado Dominicano. Aquí tú no sabes lo que hay. Aquí hay una mezcla de socialismo, con capitalismo, con todos los inventos habidos y por haber. Por eso tú ves una mezcolanza y cuando viene una reforma tú no sabes lo que es. Porque te dicen que es para bajar el déficit y resulta que no es para bajar el déficit, sino para aumentar más gasto. Y más gasto corriente. Vamos a hacer una breve pausa, Luis Manuel, que esto está interesante. Y hay otro tema. Y nos vamos con el licenciado Luis Manuel Piantini, economista, diplomático, ex vicegobernador del Banco Central. Hay un tema que no podemos dejar de tratar, es el aumento del tipo de cambio y la resistencia de las tasas de interés a bajar. He escuchado a economistas políticos hablando de unos niveles de tasa que yo no creo, no me imagino que el gobernador va a permitir que se llegue a ese nivel. Sí, ayer hubo un espacio pagado del banco, un estudio que se hizo sobre las ventajas de la economía dominicana con relación a América Latina, donde se presentó un buen panorama en términos de indicadores, de los indicadores que siempre se presentan. Y el presidente también se hizo referencia a eso. Desde el año pasado, no sé, porque mira, si hay una institución que tiene un equipo de excelencia, un equipo técnico de primera excelencia, es el Banco Central. Con eso no se puede jugar. Y más con un gobernador que tiene unos colmillos desde largo, que se conoce el mercado cambiario de cuando estaba chiquito, gateando en el Banco Central, porque él se dedicó a eso, ¿no? Él se metió más en eso y en el momento más difícil, al final de los años 90. Yo estaba en Washington, en el Fondo Monetario, y él era prácticamente el que estaba aquí en eso. Pues muchos de los mejores economistas que había en el Banco Central se fueron porque los salarios decayeron. Después Balaguer, que respetó mucho durante los 12 años la institucionalidad, cuando el PRD vino al gobierno, que comenzó a quitar gente, él llegó también, comenzó en eso. Entonces ahí hubo cierto elemento de no respeto, aunque don Luis Julián fue un gobernador responsable y dijo, aquí los técnicos buenos se quedan. Pero bueno, no. Lo que te estoy diciendo es que el gobernador Valdés Albizu es una persona de mucho conocimiento en la práctica y en la teoría, en términos del mercado cambio. Ahora, el año pasado sucedió una jugada que a mí todavía la quiero entender. Se decidió tumbar la deuda del Banco Central, del gobierno, con el Banco Central, por prácticamente un 3% del Producto Interno Bruto. Cuando tú hablaste que se redujo la deuda de la parte del sector público, ahorita, ahí estaba la deuda del Banco Central, que se redujo por lo menos el año pasado un buen porcentaje. Se redujo a través de la no renovación de los certificados, lo que hizo que se mantuviera una expansión de la masa monetaria. Y entonces, para utilizar nuevamente los certificados, que era lo que antes se hacía, que al gobernador lo acusaron en un momento determinado de utilizar la política del péndulo, y fue, desgraciadamente, esa sinrazón de ese grupo que llegó, lo que hizo también que la crisis del 2003 fuera peor de lo que debió haber sido, porque no se atajó la expansión monetaria que crearon los bonos para que no se aplicara la política del péndulo, porque querían que Hipólito se metiera en cinturón y tuviera un superávit fiscal. Y Hipólito estaba en sus gastos de sus bonos, ¿verdad? Entonces el banco lo que tenía era que apretarse, pero no se apretó porque había esa posición en contrario. Entonces, este año pasado los certificados no se renovaron y eso hizo que se expandiera y entonces el Banco Central utilizó las reservas, ¿no?, para reducir esa monetización. Prácticamente el 20% de la emisión monetaria fue captada, desmonetizada a través de la emisión, de la pérdida, vamos a decir, de reserva.
Estamos hablando de 3.700 millones de dólares, que son mucho dinero, y que el Banco Central tuvo varios años para poderlo. Entonces, tal vez eso fue un elemento también, aunque permanece con 12.000 y pico millones de dólares en reserva, pero eso puede ser que a los mercados, tú sabes que aquí hay un mercado muy sofisticado ya. Antes no se jugaba en la bolsa. Antes aquí en este país no se sabía lo que era la bolsa de valores, pero aquí hay empresarios de mucho poder que ya tienen jugadas en las bolsas diarias, ¿no? En los Estados Unidos, que saben cómo se menea la cosa. Entonces tú tienes que tomar en consideración también el diferencial de la tasa de interés. Como tú ves que aquí hay una devaluación de un 5 o 6% y que afuera te están pagando un 4,5%, pues tú tienes que colocarte en una tasa por encima de eso, ¿verdad? Se está hablando de un... Fíjate que ahora mismo el gobierno hizo una emisión de bonos, ¿no? Donde fue por encima, casi el 12% pagó. Y en las últimas licitaciones de notas, los 3.500 quedaron casi desiertas en el Banco Central. Lo del Banco Central, sí, por el diferencial de tasa. Querían 11 y 12. Porque el Banco Central quería 11 y lo que le estaban pidiendo era 14. Sí. 14, ¿verdad? Pues porque hay un sector de riesgo. Porque ese mismo sector es el 1% que te gasta el Producto Interno Bruto, que te está jugando con ese exceso monetario que tiene en la mano. Y que lo que tiene, porque aquí hay una economía también de casino, ¿entiendes? Aquí hay muchas cosas jugando. Esto es una economía ya que se va complicando, pero la complica un grupito que es el que tiene la mayor cantidad de recursos acumulados en sus manos, ¿no? Entonces, es igual que lo que pasa con los precios, ¿no? Aquí los precios afuera comienzan a bajar y aquí no bajan, porque aquí es una economía administrada, donde la mayoría de los sectores son monopolios y oligopolios, y eso lo sabe, pero competencia y no hace nada. Nada, absolutamente nada, porque aquí se crean las instituciones para que resuelvan los problemas y no hacen nada. Tal vez no es problema de ellos, tal vez el problema es porque el caso se le lleva al presidente antes de... Porque son sectores poderosos y antes de tú aplicar una medida a un sector, tú le ves, presidente, va a venir esta presión porque, no, espérate, párate eso ahí. Lo único que hicieron fue con la Cervecería Nacional Dominicana, ¿tú te acuerdas? Y hubo un escándalo grandísimo en aquel momento y creo que hasta para atrás se echó la medida. Bueno, entonces, así que se juega aquí. Es igual lo que pasa con el transporte. El transporte es de lo más caro que hay, el transporte de carga. Sin embargo, ¿quién es uno de los empresarios más grandes del transporte? El presidente del Senado. Bueno, entonces, ¿en manos de quién está la iglesia? ¿En manos de quién está la iglesia? Entonces tú puedes pedir que en una economía que se maneja de esa forma administrada, aquí bajen los precios. Pues el presidente dijo... No, y que él está preocupado también con la canasta. Pero tiene que estar preocupado porque usted es que el gobierno no ha hecho nada cuando debió haber hecho una reforma que bajara el mercado informal a través de la eliminación de una serie de impuestos que tienen las pequeñas empresas y medianas y microempresas para que suban y puedan competir en el mercado. Igual que lo que pasa con la cesantía. Usted está manteniendo un costo demasiado elevado para las empresas, para que una empresa se venga a instalar en el mercado formal en República Dominicana. Fíjate, el sector industrial dominicano, cuando tú ves el crecimiento de los sectores en los últimos 30 años, 40 años, ha sido el que menos ha crecido y de menos empresas hay. Aquí crece la zona franca, aquí crece el turismo, aquí crece aquello que... La agricultura crece en los escritorios de los secretarios de agricultura, ahí crece la agricultura. Pero ve a ver la cantidad de importaciones en bienes alimenticios que hay. Ahí es que tú te das cuenta si hay o no hay un problema agrícola. Porque si es por las cifras oficiales, mi hermano, mira, y no es porque el Banco Central te esté ocultando eso, no, es que se lo ocultan al Banco Central y el Banco Central pone lo que las sectoriales están diciendo, ¿no? ¿Verdad? Alguna vez se hace un chequeo. Digo yo, pero yo no me llevo mucho de eso, un sector tan amplio como eso. Ahí hay cuestiones del arroz, el arroz, un producto, el arroz. Y no vamos a caer en lo que tuvo el arroz el otro día, para yo no darle chance a Trump. Mira, entonces, el arroz. Ahora hay que escasez de arroz, que el arroz ha aumentado de precio. Algunos dicen que no ha aumentado de precio. Y los almacenistas dicen que sí, que ha aumentado un 20%, un 40%, qué sé yo, una tasa altísima.
Ahí está el sector de la construcción. Cemento y varilla. ¿Quiénes te producen aquí eso? Eso es lo que más ha aumentado. Abajo los precios bajan y aquí suben. ¿Por qué es eso? Una economía administrada en base a mi rentabilidad. Ay, ¿cuál es la rentabilidad mía ahora? Un 8, no, sube a 14, sube los precios. Porque no hay competencia. Si hubiera competencia, como lo hay en un mercado libre, como lo hay en los Estados Unidos, donde hay millones de empresas compitiendo, pero no, aquí hay 2 o 3, y son las que te fijan los precios. Entonces, es una economía demasiado complicada, porque el Estado lo permite. Luis Manuel, excelente. Oye, excelente. Tú dices una cantidad de verdades que ojalá mucha gente pusiera atención.